como puerta de entrada a la última secuencia para cerrar así esta reseña gnóstica. Y en un paréntesis, veamos el documento original de los estatutos de la falsa Iglesia Gnóstica Cristiana Universal de la Nagarica, aprobada según resolución número 1345 del Ministerio de Justicia de Colombia en mayo 4 de 1976, fecha en la cual el Anagarica Julio Medina Vizcaíno estaba ya expulsado de todos los órdenes gnósticos, conforme a la disposición, al decreto del venerable maestro Samael Aún Weor de su aislamiento y expulsión por parte de la Hermandad Gnóstica Auténtica dirigida por el venerable maestro Raulú en el Sumum Supremum Santuario de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, a partir del día 29 de enero de 1976, como está ahí consignado en el documento. Este es, pues, la gran puñalada en donde Julio Medina Vizcaíno, desconociendo su expulsión radical dada antes de todos los órdenes gnósticos, se presenta en el Congreso con toda su recua a reclamar posiciones y dignidades y autoridades, para lo cual el venerable maestro Samael Aún Weor había dicho que le separaría un espacio en su propia suite, como dice más adelante, para tratar la problemática de Colombia, pues este elemento aún seguía arrastrando toda la población gnóstica, pues no eran gnósticos, eran de un descarte en una selección, pero eran el pueblo. Y es así como entonces le pone esa gran condición en un, digamos, que en palabras textuales, pero ha surgido un nuevo factor del armisticio del amor y le da la posibilidad de que se reintegre, de que se reincorpore, de que marche honesta y justamente como un humilde funcionario, como un hermano cualquiera, si levantan y corrigen debidamente estos estatutos y los presentan satisfactoriamente corregidos para el Congreso a celebrarse en 1978 en Caracas, Venezuela, donde él, pues, se declara ya segundo patriarca y se levanta ese polvorín, como está dicho ahí más adelantico. Se aclara esto y se aclara otra cosa. También en este paréntesis, oiremos en la propia voz del venerable maestro Samael Aún Weor, en este cassette que vemos, cómo él desconoce completamente estos estatutos, desconoce la posición que vienen a reclamar los conjurados estos de Julio Medina, y declara con anterioridad a los hechos mismos, en un lujo de su
de sus facultades extraordinarias, aquello de que no hay 2 ni 3 patriarcas en el mundo de la iglesia gnóstica. Vamos pues a escuchar esta voz de él en su propia grabación. Con este paréntesis ya vamos al cierre, que lo haremos seguidamente. La iglesia gnóstica en Colombia, como todas las iglesias gnósticas en toda América y en el mundo, depende estrictamente del patriarcado. Que se sepa que no hay 2 ni 3 patriarcas en el mundo de la iglesia gnóstica. Solamente está el quinto de los 7, del cual yo soy únicamente un instrumento, tal vez demasiado imperfecto, pero soy el instrumento. Paso la palabra al doctor Palacios. Este aparte que lo hemos extraído de una grabación de la voz del venerable maestro Samael Aumbeor con la delegación de Colombia en el primer Congreso Internacional de Antropología Gnóstica, en el cierre prácticamente de este congreso, donde determina claramente que solamente él es el único patriarca, porque él es el quinto de los 7. Cualquier otro que se presente como segundo o tercer patriarca está demostrando de hecho alta traición. Bien, estimados amigos, vamos a ver sintéticamente cómo cerramos esta intervención universal para constancia de la doctrina gnóstica cristiana universal, de sus honorabilísimos y dignísimos maestros Samael Aumbeor y Raulú, y como también separación de todos los impostores, mitómanos y traidores y mercaderes de la doctrina en sí. Una vez aislado, Julio Medina Vizcaíno, el Anagarica de Omar Cherencilín, por orden del patriarca y con intervención de él, en cadenas continuas, como se vio en la transcripción anterior, en el Sumum Supremo Santuario de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, se le retira la energía marciana, se le desvincula interna y externamente de la doctrina gnóstica cristiana universal y del movimiento gnóstico cristiano universal. Él sigue pues, a pesar de todo, ya sin la fuerza marciana, como un curita de pueblo, pero revestido ante los suyos, ante sus adoradores, ante sus enfermos y fanáticos y seguidores. Él sigue, como quien dice, aparentando que nada ha pasado, que él sigue ahí y que él es pues una gran jerarquía blanca. Y en ese tono sostiene su falsa iglesia gnóstica cristiana universal, como vimos ahí y como vemos en la personería, y con su gente mantiene eso aún como si fuese movimiento. Pero prontamente nos encontramos ante el Concilio Ecuménico y Gran Congreso Gnóstico Cristiano Universal, que se da entre el 27 de octubre y el 4 de noviembre de 1976 en la ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco, México, el cual es dirigido por toda la plana mayor del gnosticismo auténtico universal del propio maestro Samael Aumbeor, y también allí concurre, a pesar de todo, y de una manera, digamos, como arrolladora,
Julio Medina Vizcaíno, el Anágarica, con toda su gente, con sus abogados, con sus autoridades, con sus dignidades, con sus representaciones, y comete incluso una arbitrariedad terrible al abrirse el Congreso de presentarse ahí en la mesa directiva con una túnica de color yema de huevo, como si fuera un Cristo. Claro que el maestro y las directivas lo botan enseguida de ahí, le dicen, le permitimos usar la túnica blanca para no echarlo de aquí, por la cantidad de gente que había llegado. Y en ese congreso, en ese magnífico congreso mundial, cósmico, pues, como le había prometido el maestro Samael Aumbeor, que delimitarían o aclararían los asuntos concernientes a esa falsa iglesia con exclusividad y que lo harían por aparte con el pueblo de Colombia. Y así se hizo. Y así se vio, y yo estuve ahí. Y entonces ahí, en conclusión, el maestro Samael Aumbeor le dice a Julio Medina Vizcaíno y a su abogado Palacio y a toda su comitiva y a todo su pueblo que les va a dar, porque surgió un factor del armisticio y del amor, a pesar de todo, miren bien, les va a dar una oportunidad de que esos estatutos no los aceptan de ninguna manera porque están llenos de errores. Como dice ahí cuando habla el maestro que no hay 2 ni 3 patriarcas en el mundo de la iglesia gnóstica. Y que ellos tienen que comprometerse y jurar allí que para agosto o septiembre o octubre, cuando se diese el Congreso de Caracas de 1978, ellos tendrían corregidos satisfactoriamente esos reglamentos y los presentarían como obediencia, y juraron eso, y ahí está el juramento, y que entonces funcionaría el factor de que habla el maestro Samael, el nuevo factor del amor, y podrían, digamos, levantarles ese estado y volver a darle su energía marciana. Y esa fue la condición. Y así lo juraron. Y se cerró el Congreso. Entonces pasaron los días. Cuando llegó el Congreso de Caracas, donde yo también estuve, ya había desencarnado el maestro Samael Aumbeor. Y Julio Medina llegó allá todo pomposo como el gran jerarca. Pero allá estaba también la delegación de México, en expresión del avatar a la propia maestra Litelantes, con su comitiva. Y entonces Julio Medina se declaró allí, en una plenaria, que él era el patriarca segundo. O sea que otra vez volvió como a recoger el movimiento. Una nagarica, un elemento que estaba suspendido en su fuerza marciana, un elemento condenado al abismo de una vez. Y allá se reincorpora y dice que él es el patriarca segundo, que los que estén con él lo sigan. Claro, no se levantó nadie, y se devolvió en el escenario y dijo, es que no me han oído, yo soy el patriarca segundo, los que estén conmigo síganme. Y lo siguieron unos cuantos, de los de él, claro. Eso fue terrible, espantoso, eso fue asombroso. Pero de otro lado, la maestra Litelantes, asumiendo la función como de directora universal del gnosticismo en sustitución y apoyada por el maestro Samael Aumbeor internamente,
lanza el decreto por medio del cual expulsa radicalmente a Julio Medina de todas sus intervenciones gnósticas y de todas sus instituciones, y le da los agradecimientos, y lo llama alto traidor al nominarse como segundo patriarca. De modo que ahí ya es el conjuro definitivo que condena la posibilidad que se le dio a la Nagárica de recuperarse, y definitivamente lo condena. Y ya terminado el Congreso, etc., Julio Medina se vuelve con su pueblo, con sus seguidores, con sus fanáticos, con toda aquella gente que tenía dañada con eso del pan y el vino, con eso de la Santa Unción, y se vuelve y sigue en sus funciones. Y poco tiempo después le preguntan al maestro Ravolú en el Tribunal de la Justicia Divina: ¿qué pide usted para este Julio Medina? Por compensación pues a las guerras, a las luchas, a los debates, a todos los daños que había causado en el movimiento gnóstico cristiano universal, en el gnosticismo auténtico y en el descrédito que hizo de la gnosis. Le pregunta al maestro Ravolú en el tribunal: ¿qué pide usted para él? Y el maestro Ravolú dice: déjenlo que recoja su cosecha, no pido más. Y así fue como Julio Medina funcionó sin la energía marciana, como una anacoreta, pero él se paseaba y se tongoneaba como si fuera aún una autoridad gnóstica. Le dio títulos y grados y doctorados en el sentido de maestrazgos a cantidad de gente. Hizo pues disque maestros. Yo creo que el propio hijo de él también llevó del bulto, es decir, de buena gana recibió todo lo de su padre, recibió su sangre, recibió su herencia, recibió todo lo que fue Julio Medina, y ahora anda con su escuela, que también la llama gnóstica. Claro que ese farsante tiene derecho a todo, pero miren ustedes, también puede que le haya dicho: usted es el maestro tal o cual, o que le haya dicho: usted es el tercer patriarca en pelea con Palomino del Ecuador. Bueno, como quiera que sea, le preguntan al maestro Damael qué pide, y dice: no, que recoja su cosecha. Y así es como Julio Medina sigue entre la vida y la muerte y los debates de una guerra a muerte por títulos, por dineros y por posiciones, y termina tullido en una silla, envuelto en sus propias heces y su propia orina, que daba pena ver a ese señor, y muere solo, porque los cuervos que había creado para sacarle los ojos ya no vinieron, ya no lo acompañaron. Seguramente lo están acompañando en el octavo círculo dantesco en este momento, porque allá los altos traidores resaltan con fuerza. Mis amigos, hasta aquí mis palabras. Muchas gracias por escucharme. Están invitados a investigar y a no caer en las fauces de esa mano de lobos vestidos de ovejas que andan de maestros, que andan de patriarcas, que andan de fundadores de iglesias y de órdenes, y que siguen dándole el brebaje a la gente ingenua, ese brebaje del pan y el vino, llamado entre ellos la última cena, la Santa Unción gnóstica. Hasta pronto, mis amigos. Muchas gracias.